La mayoría de las personas ya somos padres o en algún momento nos vamos a convertir en uno. Y para todos los que hemos pasado por esta maravillosa experiencia, en algún momento nos ha dejado algún sinsabor, alguna mala experiencia o incluso algunos hasta momentos traumáticos. Justamente porque nadie ni en ningún lugar nos preparan o nos enseñan para ser mejores padres. O incluso nosotros mismos nos exigimos demasiado para ser los mejores padres. La misma sociedad nos exige en algún momento ser los mejores. Si no, nos señalan. Pero al no lograrlo o sentir que no lo somos, nos sentimos frustrados, creemos que no podemos llegar a ser y en algunos casos hasta queremos rendirnos. Por eso, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre estos temas y muchos otros. Nuestro invitado de hoy es músico y productor audiovisual de profesión, pero en el camino se convirtió en entrenador mental, especializado en felicidad y familia. Ha escrito 3 libros sobre estos temas. Es implementador de técnicas ancestrales validadas por la neurociencia, PNL, tallerista y conferencista en temas ontológicos y organizacionales. Con ustedes y conmigo hoy aquí en el estudio, Rafael Cuevas. Rafa, bienvenido hermano, ¿cómo le va? Javier, muy bien, muy contento de estar aquí en tu programa, en este espacio. Y nada, dispuesto a hablar de lo que me apasiona. De eso se trata, Rafa, porque sí. Aquí en este programa no solamente tratamos de tocar temas que nos apasionen a los invitados y a nosotros en particular, sino básicamente a todas las personas que nos están viendo, porque buscamos a través de esos temas enriquecer la vida de las demás personas. Ojalá que así sea. Para arrancar, Rafa, con el programa de hoy, básicamente yo tengo una pregunta que es bien importante y como nos contextualiza a todos. Y es cómo un productor audiovisual y músico en el camino se convierte en entrenador mental. Cuéntanos cómo es ese proceso. Bueno, yo empiezo la música cuando tenía 14 años. Empiezo a investigar, a tocar instrumentos. Me meto mucho en el tema de la música andina latinoamericana, que me encantó, y me dediqué a la música. Actualmente toco alrededor de 30 instrumentos, he compuesto muchas canciones, todo lo que tiene que ver con la música me encanta, y cantar me fascina. Bueno, me metí en el tema de la música. A los 24 años empiezo a meterme en el mundo del audiovisual y me voy por el lado de algo que me encanta, que son los documentales, y me dediqué a hacer documentales de naturaleza y culturas indígenas. La parte principalmente de naturaleza, y la parte que más me gusta de la naturaleza es la fauna. Entonces, cuando yo iba a hacer producciones documentales de fauna, uno busca los lugares más apartados de las civilizaciones y de las comunidades humanas, que es donde es más fácil encontrar fauna silvestre y poderla grabar. En esos espacios donde no se encuentra mucho la gente, se encuentran las comunidades indígenas. Ahí me conecto con las comunidades indígenas y básicamente en una visita que yo hice a una comunidad en el Brasil, donde no existía ni el dinero ni la tecnología, es decir, no había tiendas donde comprar cosas y no había luz eléctrica donde tú puedas conectar un aparato o cargar una pila, nada. Allí, cuando me doy cuenta que estoy en un sitio donde no hay tecnología y no hay dinero, lo primero que se me pasó por mi cabeza citadina es: esta gente la debe pasar muy mal. Y me doy el estrellón de la vida porque nunca había visto yo estándares de felicidad en las personas, pero principalmente en los niños, como en esas comunidades. Y ahí se me vuelca todo. Entonces empiezo a investigar el tema de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Por qué se da la felicidad? ¿Cómo se da la felicidad? ¿Por qué esta gente allá es tan feliz? Porque esos niños de allá tienen unas expresiones de felicidad y rebosan de felicidad como yo no lo veo en las ciudades ni lo veía en las ciudades en esa época. No, y hoy en día la felicidad radica o se les enseña consciente o inconscientemente a los niños a través de el tener, ¿no? El de conseguir cosas, comprar cosas. Soy más feliz si tengo un Xbox, soy más feliz si tengo un televisor, si estoy en el mejor colegio. Y inconsciente o conscientemente se les inculca que la felicidad está en lo material. Exacto. Y yo venía trabajando con colegios de estratos 5 y 6, haciendo salidas pedagógicas y procesos de transformación en estos niños. Y yo decía, yo estas caras de felicidad que veo en esta comunidad, yo no las veo en los niños. Algo pasa. Y estos niños de estrato 5 y 6 lo tienen todo. Tienen todo. Dinero, tecnología, comodidades, todo lo que necesiten lo tienen. Y estos chicos viven simplemente de la selva. Entonces empecé a meterme en el tema de estudiar acerca de este factor tan importante en la vida que es la felicidad. Y con el tiempo lo hice para mí.
lo hice porque me parecía interesante y quería saberlo. Pero con el tiempo, las personas mismas, cuando me decían, pero es que ¿por qué los niños de acá no son tan felices? Y entonces yo les decía, mire, lo que pasa es esto, lo otro. Entonces me empezaron a sugerir, ¿por qué no empiezas a compartir esa comunicación? Porque a nosotros nadie nos enseña a ser felices. Entonces dije, bueno, y descubrí que la música, hacer música, es construir felicidad. Cuando uno construye felicidad y mira cómo se construye la música, es igual. Entonces yo dije, estamos hablando de 3 pasiones que tengo en mi vida hoy, que son la música, la producción audiovisual y el entrenamiento mental, que están completamente ligadas, completamente unidas y tienen todo que ver la una con la otra. Como hablaremos en el tema de marketing y de producción audiovisual, están enlazadas y están completamente dentro de un transmedia, podría llamarse de esa manera. Totalmente, o sea, hay una conexión increíble y profunda que si uno se pone a verla, uno dice, oiga, sí, de verdad. Entonces yo, por ejemplo, hoy desarrollo todo lo que son entrenamientos, principalmente en temas de talleres. Yo involucro, por ejemplo, el tema de la música. ¿Ves? Y quería como también entender y que los televidentes entiendan eso. ¿Por qué llamarse entrenador mental? O sea, ¿por qué genera algún cambio? ¿Cómo es entrenar mentalmente a alguien? Bueno, muy bien. Nosotros hemos oído hablar mucho del coaching, pero muchas personas no saben realmente qué es el coaching. A veces me dicen, Rafa, es que queremos contratarte para que nos hagas un coaching, y cuando yo veo lo que quieren es una conferencia o es un taller, y eso no es coaching, ¿verdad? Voy a explicar qué es el coaching, como su palabra lo indica. Coach es un entrenador. Entonces a nosotros nos explicaron lo importante que es entrenarnos en la vida físicamente para que tengamos buena salud física. Pero a nosotros nadie nos enseñó que tenemos que entrenarnos mentalmente para tener buena salud mental, ¿sí? Sin embargo, si tú no vas a un gimnasio o no vas a practicar un deporte, en el transcurrir del día, de lo que tú haces, te estás entrenando físicamente porque tienes que caminar, salir a la calle, levantar cosas. Ahí te estás entrenando, pero te estás entrenando de una manera orgánica que no es estratégica y no tiene, digamos, como un norte específico, pero lo estás haciendo. Okay. De la misma manera, en la parte mental, nosotros no nos entrenamos desde un proceso de entrenamiento, pero la vida nos va entrenando mentalmente y nos va construyendo cosas mentalmente. A punta de golpes, o sea, porque es que muchos aprendemos a punta de golpes, de malas experiencias, de errores, porque no tener, lo que usted dice, no tener un norte, no tener una estrategia, pues nos hace llegar a dar tumbos realmente en la vida y nada, mucho nos cuesta. Exacto, entonces nosotros, para mantenernos bien físicamente, lo ideal es entrenarnos de manera estratégica. Y cuando tú quieres estar bien mentalmente, estable mentalmente, lo mejor es que te entrenes para eso. Sobre todo, ¿por qué? Porque las comunidades indígenas, por ejemplo, una de las razones por las cuales tienen tantos estándares de felicidad es porque su comportamiento en general está orientado a entrenar la mente hacia la felicidad. Cosa diferente nos pasa en las ciudades, donde tenemos una información que lo que hace es despistarnos, ¿verdad? Okay. Entonces, con esta información que nosotros tenemos, además con un flujo de información grandísimo que nos llega por todas partes, nuestra mente se confunde, entra en conflicto y nosotros nos desestabilizamos porque las emociones no se procesan ni en el corazón, nada de esto, se procesan en la mente. Hablando de marketing, perdón que te interrumpa, y es que escuché una frase que nunca había oído hace poco hablando con una persona especialista en marketing, y es la infotoxicación, que es tanta la información que tenemos, sobre todo las personas aquí en la ciudad, que ya es tóxica, o sea, lo llamaba él así, infotoxicación. Sí, nosotros somos... En términos generales, tenemos el cerebro, que es nuestro órgano, que es nuestro centro de procesamiento. Y si yo muevo una mano, es porque mi cerebro lo dice. Si yo hablo, es porque mi cerebro lo dice. Si yo pienso, es porque mi cerebro lo dice. Todo se gesta desde el cerebro. ¿Y qué es lo que procesa el cerebro? Información. Entonces, cuando la información es eso que tú dices, que es información tóxica, el cerebro no la puede procesar bien y se traduce, o sea, nuestro cerebro traduce todo a nuestro cuerpo y eso se traduce en estabilidad mental y corporal. Ok,
Genial. Y es básicamente, o sea, respondiendo a lo que le pregunto, el entrenamiento mental es justamente generar esos cambios. Entonces, sí, entonces el entrenamiento, ¿qué es un entrenamiento? Un entrenamiento físico, mental o el que tú quieras, es un programa que tiene rutinas de ejercicios orientadas a construir habilidades, a desarrollar habilidades. Para desarrollar habilidades hay que entrenar. Entonces, así como si tú quieres, pues, no sabes jugar fútbol, quieres aprender a jugar fútbol, tienes que entrar a un entrenamiento. Si tú quieres sacar fuerza, fibra muscular, elasticidad, tienes que irte a un gimnasio y hacer un entrenamiento. Si tú quieres tener habilidades y fortalezas mentales, tienes que entrar en un proceso de rutinas de ejercicios que con el tiempo te van a dar esas habilidades que tú necesitas. Se hace en todo plano. Yo no sé si muchas personas conocen, por ejemplo, aquí hay un señor muy famoso colombiano que lo llamaban la computadora humana. Sí, que el tipo era un matemático. Exacto. Absurdo. Y a él le preguntaban y le decían, oye, pero tú eres un genio. Y él decía, no, yo lo único que tengo a diferencia de las otras personas es entrenamiento. Pero cualquier persona que se entrene como yo me entrené va a lograr esto. Pero entonces, hay que generar esfuerzo, porque eso no es que... entrenamiento. Esfuerzo completamente. Entonces, a nivel mental también hay muchos tipos de entrenamiento y el que yo hago es orientado hacia la parte del sistema límbico, que es la gestión de emociones, combinado con la parte de la corteza prefrontal, que es la que maneja la inteligencia emocional. ¿Verdad? Sí, no, cuéntenos porque es que, o sea, háblenos, le toca que nos hable como niños pequeñitos porque ni yo ni muchos de los televidentes entienden todo ese yo les decía, concepto. A veces las personas piensan que las emociones y los sentimientos son del corazón. No, se sienten en el corazón porque sí es cierto que el corazón tiene neuronas, el estómago tiene neuronas, se conecta a las neuronas del cerebro, pero realmente las emociones se procesan en el sistema límbico asociado con los análisis que nosotros hacemos y eso se desarrolla en la corteza prefrontal. Entonces lo que nosotros pensamos nos genera sentimientos, nos genera emociones, ¿sí? Lo que nosotros pensamos impacta en sensaciones de nuestro cuerpo. Entonces cuando nosotros aprendemos a entrenarnos desde lo que pensamos, podemos empezar a tener una mejor gestión de lo que sentimos. Y para eso hay que entrenarse. Pero nadie entrena. Nadie entrena porque... Nadie busca eso, la felicidad. O sea, porque es que la gente cree que la felicidad es un estado largo o inclusive muchas veces corto. Hay gente que me ha dicho algunas veces en conversaciones que yo nunca he sido feliz. Sí. O yo realmente no he sentido la felicidad porque pues sí hay momentos ahí que me son emociones de felicidad o alegres más que todo. Pero la gente quiere llegar como si fuera una meta a la felicidad y la felicidad no es un lugar, no es una meta y para eso, para podernos entrenar, explíquenos qué realmente a nivel cerebral, qué es la felicidad o cómo poder entrenarnos para llegar a la felicidad. ¿Qué es la felicidad, mejor dicho? Listo. Para responderte esa pregunta voy a hacer 3 partes. La primera parte es una parte de contextualización. Es como cuando tú ves el empaque que dice advertencia. Entonces hago la advertencia. Primero, lo que yo voy a decir acá en este programa es mi punto de vista, ¿verdad? Solamente es un punto de vista. Es un punto de vista que está basado en la sabiduría ancestral, en la neurociencia, en la psicología y en el conocimiento empírico, pero es mi punto de vista, ¿verdad? Eso es un como punto para que ahí en YouTube nadie nos comience a hacer, encontremos haters que nos comiencen a decir, pero eso no fue así. No, voy a que escriban lo que sea porque el que escribe que eso no es así está planteando su punto de vista. Claro, entonces, mi punto de vista, el tuyo, el del que escribe, el de cualquier persona, se construye en algo que en psicología y en coaching se conoce como el sistema de creencias. El sistema de creencias es todo lo que tú crees en la vida. Todo. ¿Tú crees que el agua fría es rica o crees que el agua fría es fea? ¿Crees que el amanecer es bonito o crees que es horrible? ¿Crees que si te alimentas sano vas a vivir más o si no te alimentas sano vas a vivir más? Como hay gente que dice, no, mi abuelito fumó hasta los 120 años. Bueno, creen todo lo que tú creas, todo lo que tiene que ver, tus creencias religiosas, tus creencias políticas, todo está estructurado en algo que se llama sistema de creencias. Y todos los sistemas de creencias están viciados por lo que se llama en psicología los sesgos de confirmación. Todos están viciados, están contaminados con los sesgos, el mío, el tuyo, el de todo. Los sesgos de confirmación son órdenes que nos da nuestro cerebro para amarrar a eso que creemos, ese sistema de creencias que tenemos y justificarlo a toda costa. Por eso tú puedes sentar a una persona de creencias políticas de izquierda y otra derecha y los dos presentarse las evidencias y los videos y las muestras y ninguno va a cambiar su forma de pensar.
normalmente, Sí. ninguno va a cambiar su forma de pensar, porque inmediatamente que la persona empieza a encontrar que hay algo como que no se cuadra con lo que tú crees, tu cerebro inmediatamente te envía esos sesgos de confirmación, porque al cerebro le tiene mucho miedo a que te salgas de tus creencias, porque tus creencias te dan eso que se llama el estado de confort, ¿no? Entonces, cuando tú te sales de tu confort, tu cerebro entra en conflicto porque le empieza a dar miedo, y cuando a uno le da miedo, empiezan a surgir muchas cosas de las cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, solamente hay dos tipos de personas que rompen los sesgos de confirmación. Uno, las personas que tienen algo que se llama carácter débil, que son las personas que tú le dices hoy, ¿cómo te parece esto? Y dice, uy, sí, bien. Y viene el otro al otro año y le dice, no, eso no es así, mira, eso es así, así. Y dice, oiga, sí. Y después viene el otro y le dice, no, no es ni allá ni acá, es aquí en la mitad. Y dice, oiga, sí. Entonces siempre no pueden romperse un cerco porque no lo tienen. O sea, están como... Son barquitos de papel a la ahí deriva. lo que le llegue. Entonces ahí no hay un sesgo. Y las otras son personas que están ya muy evolucionadas, que saben que existen los sesgos de confirmación y dicen, yo no me voy a amarrar a ninguna creencia. Entonces son esas personas que llamamos de mente abierta. Entonces son las personas que pueden decir, yo creo en algo, pero estoy dispuesto a que tú me digas que estoy equivocado. Y si yo me doy cuenta que estoy equivocado, cambio mi forma de pensar. Esas son las personas, pero eso es muy poco. Eso realmente es muy poco. La mayoría de las personas nos aferramos, ¿sí? Y nos pegamos ahí. Entonces, eso pasa. Entonces, lo que voy a hablar acá es mi punto de vista. Y mi punto de vista está viciado. Por sesgos de confirmación, sesgos y se de alguien. construye desde mi sistema de creencias. Bueno, la segunda parte. Para decirte qué es la felicidad, te voy a decir que no es la felicidad. Porque es que hay personas que tienen su punto de vista que dicen que la felicidad no existe. Es más, vi una psicóloga española, no sé cómo se llama, que dice, nunca le digas a tus hijos ni les pretendas que tengan una vida de felicidad, porque la felicidad no existe. Y entonces lo que van a hacer es que al encontrar que la felicidad no existe, se van a frustrar. Pero el sufrimiento sí existe. Ese sí está. Entonces, lo que tienes que enseñarle a tus hijos es a vivir con el sufrimiento. Entonces, ese es su punto de vista y es muy respetable. Pero yo difiero básicamente, ¿por qué? Porque resulta que lo que no es la felicidad es la ausencia del dolor. La felicidad no es la ausencia del dolor. Mira, ningún conocimiento ancestral que yo conozca enfocado a la felicidad, ningún estudio o persona de neurociencias que se hayan enfocado en la felicidad, porque además la neurociencia estudia la felicidad. Difícil estudiar algo que no existe, pero estudian la felicidad. La psicología estudia la felicidad. De hecho, Harvard tiene cátedra de felicidad. Ninguna persona, ningún estudio, ningún concepto dice que la felicidad es la ausencia del dolor. Las únicas personas que yo he escuchado que dicen que la felicidad es la ausencia del dolor son aquellas que dicen que la felicidad no existe. No existe. De resto, los que dicen que sí existe, ninguno dice. Entonces ahora sí vamos a qué es la felicidad. Entonces, ¿qué es la felicidad si la felicidad no es la ausencia del dolor? La felicidad es armonizar con la vida, a pesar de las dificultades. Es armonizar. Entonces la gente dice, ¿qué es armonizar? Complicado. Los músicos cuando estudian música, estudian la carrera de música, ven armonía todos los semestres. Armonía 1, 2, 3, 4. ¿Y eso qué quiere decir? Dos cosas. Primero, que es difícil. Fuera fácil, usted al primer semestre. El primer semestre y sale. Sí. Segunda cosa, que es muy importante. Claro. Entonces es muy importante. Perdón, lo interrumpo. Y también pasa en los audiovisuales. Uno cuando estudia armonía del color, armonía de composición. O sea, la armonía tiene que, por lo menos en las dos cosas, música y audiovisual, que usted es profesional en eso, pues está presente. ¿Qué pasa tú como productor audiovisual? ¿Qué pasa cuando no hay armonía audiovisual? Pues no funciona. No funciona. Es lo que normalmente uno llama, que la gente dice, venga, pero es que esa foto no me gusta, o ese video me parece que no es bonito, y uno les pregunta, ¿por qué? No sé, pero es que no me gusta. Lo mismo es justamente música. porque no hay una armonía, tanto de audio, color, sonido, luz. La armonía en audiovisual y en música es súper importante. Exacto. Entonces, cuando la música suena mal, no cuando no me gusta, es diferente. Sí, okay. Diferente que no me guste a que suene mal. Pero cuando la música suena mal, es porque no hay armonía. Es porque se rompió la armonía, porque la música necesita ser armónica. Y cuando tú vives armónico, entonces es cuando tienes la capacidad de fluir por la vida
a pesar de las dificultades, a pesar del dolor, a pesar de los problemas. Entonces hay dos conceptos para las personas que dicen que la felicidad no existe, el sufrimiento sí. Hay que entender, primero, la felicidad no es la ausencia del dolor. La felicidad es saber armonizar con la vida, ¿sí? Y segundo, el sufrimiento sí existe, pero el sufrimiento es algo que uno debe evitar. Y es individual, porque cada quien decide sufrir por lo que le afecta. Y Exacto. es una decisión. Sí. Ahora, el sufrimiento no es bueno. No, pues a nadie. El dolor es otra cosa. Es que mire, empecemos por diferenciar qué es una emoción y un sentimiento. Una emoción es una reacción orgánica y física que tú tienes frente a una experiencia, ¿sí? Y vas caminando y salió el león. ¡Bah! Te asustaste. El susto y el madrazo. Listo, sí, eso. Eso es una emoción. Viste un artista que te encanta. Te pusiste feliz. Te pusiste alegre. Bueno, feliz no, te pusiste alegre. Viste, te ganaste la lotería. ¡Sorpresa! Es como involuntario. Claro, es involuntario, es orgánico, es un instinto, es una respuesta. Quieres ayudar a alguien y no puedes, frustración. ¿Ves? Eso es completamente normal y eso se llama emoción. Y todas las emociones son positivas. Las emociones se clasifican en agradables o desagradables, no en positivas y negativas. Porque cuando a ti te da miedo, eso es muy positivo porque el miedo te hace no confrontar con lo peligroso, con lo que no debe ser, ¿sí? Cuando tú te pones triste, siempre las emociones desagradables nos muestran lo que no nos conviene en la vida. Pero la emoción es corta, llega, se va. Yo a veces le digo a la gente, imagínese dos bombonas de cristal con agua con jabón por encima. Y coges un pitillo y en la 1 hay dos. En la 1 soplas, ¡fru! ¿Qué pasa cuando soplas? Salen unas burbujitas. ¿Y esas burbujitas qué pasa en media hora? Pues se acaban, se estotean, ya no existen. Sí, eso es una emoción, ¿verdad? Okay. Bueno, esas son las emociones. Todas las emociones son normales. Todas las personas felices, infelices, las que sea, todas las personas sentimos emociones. Nos da ira, nos da frustración, nos da tristeza, sentimos dolor, nos da alegría. Todas las sentimos y eso está bien. Ahora, un sentimiento se siente lo mismo que en la emoción, pero no por lo mismo. Y a largo plazo. La emoción se siente de inmediato por la experiencia que tuviste, pero el sentimiento se siente por lo que tú piensas de esa emoción. Entonces, lo que genera una emoción es una experiencia, lo que genera un sentimiento es el pensamiento. Entonces, tú pasó un carro y te frenó ahí casi que te atropella. Entonces tú te asustaste. Imagínate que eso mismo le pasa a un perrito. Pasó el carro y ¡chin! El perrito se asustó, el perrito mete la cola, se va para un rincón. A los 2 minutos el perrito se sacude y sigue. Y no le pasó nada. Pero tú te emberracas. Empiezas a pensar, ¿qué tal me hubiera atropellado? Sí, claro. ¿Qué tal estuviera yo ahorita en el hospital? Y llamas y cuentas, ¿sí sabe? Casi me atropella un carro. Y empiezas a pensar, y a pensar, y a pensar. Entonces ahí lo que pasa es que se empieza a amarrar esa emoción, se empieza a volver larga y se convierte en un sentimiento. Es como si en la bombona 2 yo soplara, se hace la burbujita, pero después le instalara una manguerita con un ventilador que mantiene eso. ¿Qué va a pasar en media hora? La de la 1 no tiene bombitas porque se desaparecieron, pero la de la 2 está llena de bombitas porque se le ha suministrado, se ha alimentado ese efecto. Y hasta espuma se le hace y se crece y se riega y etcétera. Entonces la felicidad no es una emoción, la felicidad es un sentimiento. Lo mismo que la infelicidad, ¿sí? Tú no dices estoy infeliz, tú dices soy infeliz. Entonces por eso uno no debe decir estoy feliz, uno debe decir estoy contento. Estoy contento. Pero uno decir soy feliz, porque es algo más largo, algo que perdura y se mantiene en ese estado. Pero cuando tú aprendes a ser feliz y lo conviertes en un estilo de vida, puedes llevar una vida feliz, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le estamos diciendo a las personas que el sufrimiento, estamos hablando de un concepto de emoción. El sufrimiento no es una emoción, es un sentimiento. ¿Qué pasa? Es cuando tú tienes un dolor y te enclaustras en ese dolor a través de lo que piensas por ese dolor. Hay personas que tienen, por ejemplo, un impacto muy fuerte porque una persona muy allegada falleció. Y
pueden llegar con el tiempo a superar, a entender y a no convertir que ese dolor lo persiga toda la vida. Pero hay personas que se enclaustran en ese dolor y entran en la etapa del sufrimiento y viven en sufrimiento. Entonces el sufrimiento no es bueno. El dolor es normal, se debe entender, pero el dolor se debe buscar, se debe evitar, se debe tratar. Es como si a ti te duele la muela. No te debes desesperar porque te duele la muela. Tienes que ir donde el odontólogo para que te quite el dolor de la muela, porque si no te quita el dolor de la muela, vives en sufrimiento. Entonces el sufrimiento no es normal. Y hacerse amigo del sufrimiento no lo recomiendo. Que es como la gente, no, pues me duele, dejemos así porque yo que voy a... Ya me es que uno se acostumbra al dolor. La recomendación de quienes dicen que la felicidad no existe es aprenda a vivir con el sufrimiento. No. Evite el sufrimiento. Claro. Yo le recomiendo que evite el sufrimiento. ¿Sí? Entonces, armonizar con la vida. Entonces es difícil el concepto de armonizar porque ¿qué es armonía en la vida y en la música? Es la sincronización estratégica de frecuencias para encontrar un resultado agradable y encantador. Eso pasa con la música. Las frecuencias son ¿qué? Musicales, ¿no? Pero en la vida son frecuencias vitales. Pero entonces a veces es muy difícil explicar. Entonces yo digo, ¿cómo se comporta una persona feliz y una persona no feliz? O una persona más feliz que otra. Imagínate que tú vas por una carretera a una cita muy importante. ¿Sí? Importante es importante. Vas a firmar el negocio de tu vida, te vas a casar, se va a casar tu hija, algo muy importante. Entonces te vas un poco tarde y te desvías por otra carretera, por un atajo. Vas de noche, empieza a llover y después de que llevas 45 minutos por esa carretera lloviendo solo el atajo, te das cuenta que el carro se pinchó. Te bajas. Está lloviendo, te mojas y te das cuenta que el repuesto está pinchado también. Y que no puedes hacer nada. Listo. Esa es una situación fea, ¿sí o no? Sí. Desagradable. Sí, claro. Vas para una cita importante. Ajá. Entonces, la persona feliz y la persona infeliz reaccionan de manera diferente. Entonces, hay una persona que dice... Yo soy lo más de malas en la vida, esto solo me pasa a mí, esto es una desgracia, se acabó mi vida, perdí el contrato, tragedia. ¿Eh? Eso lo piensa una persona. Y la otra persona dice, si me pasó esto fue porque, si has oído mucho eso, ¿no? Eso era porque no me tocaba. ¿Sí? Esto seguramente, el conformista. Eso no era para mí. Eso a mí, son señales del universo, la vida, por algo la vida me puso esto en el camino. Entonces dice, voy a sentar aquí y voy a esperar, pues ya no pude llegar a la boda, pues no me caso, ¿y qué voy a hacer? Voy a esperar a que venga el otro día a ver que me despinchen y ya miraré qué hacer. La diferencia entre el uno y el otro es que lo que piensa el uno es muy diferente. Lo que piensa el uno lo hace sentir de manera muy diferente a lo que piensa el otro. Entonces el otro puede estar muy engañado pensando que si no fue porque no le tocaba, pero se siente bien. Okay. Y el otro puede pensar que la vida es una tragedia y eso lo hace sentir mal. Y la felicidad no es un asunto ni de tener ni de saber. Es un asunto de sentir. Entonces cuando tú te sientes bien, así estés engañado, estás produciendo felicidad. Y eso es donde se defiende el pensamiento positivo. La gente dice, no, es que de hecho, por ahí hay un psicólogo que dice que pensar positivo no es bueno porque entonces te llenas de expectativas que al final no cumples y te frustras. Yo te voy a decir algo, nadie le va bien en la vida pensando negativo o nadie se siente bien. Imagínate tú diciendo, voy a montar un negocio pero fijo voy a quebrar. Voy a montar un negocio y me van a robar y mis clientes me van... No. Voy a arrancar un podcast y eso me va a ir mal. Eso no va a haber gente que nos siga. El positivismo no te construye la vida, pero te motiva. Claro. Y la motivación es el motor de la vida. Entonces, ¿y ahora qué pasa? Si nos vamos ya al tema médico, científico, porque, pues claro, la gente dice, no es pura paz lo que piensa desde un punto de vista. Sí, es mi punto de vista. Pero hay un punto de vista de la ciencia, por ejemplo, que dice que las personas que piensan positivo, por ejemplo, estimulan una sustancia de nuestro cuerpo, se llama la telomerasa, ¿sí? Que afecta aparte de nuestros cromosomas, que se llaman los telómeros, y los telómeros son los que hacen que las células alarguen su vida o acorten su vida. Cuando impacta a futuro también la vida, la duración de la vida. Cuando nosotros entramos en estrés, se van poniendo más pequeños los telómeros. Cuando a ti se te acaban los telómeros, te mueres. Porque son los que dan la duración de la vida de las células. Y está comprobado que las personas que viven en tranquilidad, en armonía, en confianza, estimulan la telomerasa que protege los telómeros
en las células de las personas, ¿verdad? Entonces, todos sabemos que el estrés produce enfermedades, estimula el cáncer. O sea, todos los temas digestivos, la gastritis, todo eso proviene del estrés. Entonces no podemos decir que seamos amigos del sufrimiento, mi punto de vista es, nunca le diría yo a los hijos, sean amigos del sufrimiento. No, entiendan el sufrimiento como algo que hay que vivirlo, pero traten de evitarlo. Claro. Entonces, ahí es que procesarlo y administrarlo. Claro, hay que procesarlo y administrarlo para tratar de evitarlo. Y tú tienes que buscar la forma de permanecer viviendo bien, agradable. Sí, claro. ¿Sí? Otra cosa, las personas dicen que la emoción con la que más se alinea la felicidad es la alegría. Mentira. La emoción, lo que más se acerca a la felicidad es la paz y la tranquilidad. ¿Sí? Okay. Porque uno debe estar contento. Yo conozco gente alegre que es muy infeliz. Sí, claro, que tienen, inclusive por ejemplo, también he conocido a algunos cómicos, gente que se dedica al humor, que cuando tú los conoces en la vida personal, tienen serios problemas y andan tristes y preocupados y realmente esa felicidad o esa alegría, más bien, que demuestran en un set o en un programa o inclusive en radio, en televisión, es como la máscara, es su trabajo, es a lo que se dedican, pero realmente no son felices. Y a veces son temperamentos. Tú ves, por ejemplo, hay personas que son el alma de la fiesta y entonces tú llegas y ¡yujú! Y vamos a hacerle al trencito y la ruedita y cómo estás y tal. Se acaba la fiesta y entran en un vacío. Ok. Entonces la alegría no garantiza la felicidad. En cambio, una persona tranquila no es una persona infeliz. Así esté haciendo mala cara, que es lo que muchas veces a mí no me entiende. Puede ver una persona viviendo debajo de un puente. Sí, claro. Puede ver una persona comiendo basura. Si está fresco y está tranquilo, bien. Yo conozco gente que come prácticamente a la carta todos los días y ven aburridos. Otra vez paella. Otra vez filet mignon. Es que aquí no se come más sino a esto a la carta. Es un tema, no es lo que tienes ahí, es cómo te sientes con lo que tienes ahí. Cómo procesas. Entonces, a grandes rasgos, la felicidad es aprender a armonizar con la vida. Y las personas que están en un plan de felicidad buscan el bienestar, buscan sentirse bien. Cuando no están bien, lo procesan de una manera constructiva. Así sea. Lo que pasa es que la verdad y la mentira no existen, ¿no? La verdad, eso son percepciones. Sí, claro. La realidad realmente existe en la cabeza de cada quien. Exacto. La realidad es individual. Entonces, si tú crees y tú piensas que no firmaste ese contrato porque no te convenía, esa es tu realidad. Y si tu realidad te hace sentir bien, pégate a ella. Sí, yo eso sí te lo recomiendo. Si tú piensas que eres brillante y eso te hace sentir bien, sigue pensando que eres brillante, si no seas brillante para los demás. Así estés en un error, porque, o sea... Así estés en un error para los demás. Claro. Yo conozco gente que jura que canta bien. De eso hablábamos. Y dicen, y se juran, y esos caminos se me va a acercar aquí Ricardo Montaner porque lo dejo así de chiquitico. ¿Sí? Si eso lo hace sentir bien y eso le construye la vida, siga pensando eso. Pero hay gente que dice, no, es que uno tiene que ser realista. No, la realidad no existe, la realidad es la que tú te montas. Yo he aprendido a través de mi proceso personal que la realidad es completamente individual. Sí, eso es cierto, y la prueba de eso es que hace algunos siglos muchas personas murieron pensando que la realidad era que la Tierra era plana. Y nosotros nos vamos a morir convencidos que la Tierra es redonda, pero de pronto en 100 años viene alguien de extraterrestre y nos dice, no, la Tierra no es redonda, ustedes la ven redonda, pero realmente es cuadrada. Y entonces nosotros nos morimos pensando que era redonda, los otros murieron pensando que era plana y los otros se van a morir pensando que es cuadrada. Y la realidad siempre va cambiando de acuerdo a lo que creemos, a nuestro sistema de creencias, y cada sistema de creencias es personal. Entonces por eso es personal. Y ahí arrancamos con la siguiente pregunta, Rafa, y es, bueno, le iba a hacer una pregunta que ya casi que la hemos contestado, y es el tema de cómo nosotros, cada una de las personas individualmente percibe la felicidad de distintas maneras, porque estamos dejando claro que la realidad es completamente individual. O sea, no existe una realidad completa, tácita y para todo el mundo, sino que realmente la realidad la percibimos cada uno y cada quien vive su realidad de vida. Entonces, aclarando un poquito, si de pronto tocamos ese tema de cómo es que cada uno percibe la felicidad, hablando de felicidad, pero vayámoslo empatando un poquito más con el tema que nos reúne el día de hoy, es
cómo aplicar o cómo percibir el tema de la felicidad y cómo lograr comenzar un entrenamiento a la familia justamente para que los niños, o sea, desde pequeños, los niños se acostumbren a tener un objetivo de vida claro. Sí, bueno, voy a referirme a un punto de vista que pues para mí es bueno, y es el de una persona que es determinada por la neurociencia como el hombre más feliz del mundo. Se llama Mathieu Ricard, es un monje budista franco-tibetano, que es determinado no porque él se sienta muy feliz o porque la gente lo vea muy feliz, sino porque lo que se han hecho en las mediciones del cerebro es la persona que logra activar de manera muy por encima del promedio las áreas que manejan la felicidad en el cerebro. Entonces logra percibir pues, estados de felicidad en su vida muy por encima del promedio. Y esta persona, bueno, dice que hay algo que es importante tener en cuenta, y es que la felicidad en términos generales es lo mismo. Es lo mismo, es un sentimiento de armonía con la vida. ¿Qué es lo que es personal? Eso que te armoniza con la vida. La forma como tú armonizas con la vida es diferente a la mía. Hay personas que se armonizan desde la naturaleza, hay otros que se armonizan desde la pasión por los carros, por lo que sea. No sé, cada quien, digamos como que tiene su forma de alimentar su felicidad. Pero en términos generales es un sentimiento de armonía con la vida, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo vamos ahora hacia el tema de la familia? Resulta que como la felicidad es una emoción, es un sentimiento, perdón. Como la felicidad es un sentimiento y la diferencia con las emociones es que los sentimientos se producen a través de los pensamientos, y los pensamientos son procesamientos de información que nosotros tenemos. Lo que a nosotros nos va determinando cómo nos sentimos en la vida son los pensamientos, es la información que nosotros tenemos, pero no es la información que recibiste ayer o antier o la semana pasada, es la información que vas recibiendo durante toda tu vida. Esa información que recibes durante toda tu vida se incrusta y conforma tu sistema de creencias, y tu sistema de creencias es el que determina cómo te sientes con la vida, y ese sistema de creencias se estructura de manera más fuerte cuando eres niño. Entonces, todo lo que vive un niño, todo lo que experimenta un niño en su vida, le va a repercutir en el resto de su vida. Entonces, cuando nosotros los entrenamientos que hacemos para que los niños sean estables emocionalmente, no los hacemos con los niños, los hacemos con los papás. A los que hay que entrenar realmente son a los papás. Sí, claro, porque nosotros entrenamos a los papás para que los papás entrenen a sus hijos a ser felices. Y eso es porque la información principal que reciben los niños está en el hogar. Entre más pequeños es más influyente la información del hogar. Después se empieza a repartir con los amigos, con lo que ven por internet, con lo que sea, pero la información siempre más fuerte está desde el hogar. Entonces nosotros entrenamos a los papás para que construyan hijos felices. Entonces, ese es un proceso que requiere que tú primero te estabilices como persona. El papá y la mamá primero tienen que aprender a estabilizarse emocionalmente para poderle transmitir a su hijo ese tipo de formación que los va llevando a armonizar con la vida. Entonces, existen los entrenamientos desde entender que todo lo que tú haces como papá, como mamá, va a repercutir en tus hijos. Pero nosotros tenemos la tendencia a pensar de que no, es que yo regañé al niño hoy, por ejemplo, o le pegué al niño hoy. Entonces, eso mañana se le olvida. Eso ya mañana se le olvida. Y vienen los sesgos de confirmación y a mí me criaron con rejo y estoy perfecto. Bueno, quién sabe si estás perfecto, pero tú te sientes perfecto, esa es tu realidad. Pero si estás pensando que la letra con sangre entra, de pronto no estás tan perfecto para tu hijo, que es el que está dependiendo de ti. Sí, el pensar que es un niño. Entonces resulta que uno ve muchos, por ejemplo, algunas familias que le aplauden a la niña que está bailando reggaetón a los 3 años. Y con minifalda, porque ya les ponen minifaldas. Y haciendo movimientos. Es un niño. El niño no entiende lo que está haciendo. Pero la niña a los 13 años está embarazada y los papás se preguntan, ¿y esto por qué? ¿Sí? Entonces, toda la información que vamos recibiendo, todo lo que escucha una persona,
enfaticémoslo en los niños, pero es en todas las personas. Todo lo que escucha una persona, la música que escucha, las palabras que escucha, las experiencias que vive, las experiencias emocionales que vive, van construyendo su sistema de creencias que se va almacenando en la mente subconsciente. La mente consciente es la que nosotros podemos traer, analizar, ver. La subconsciente no, por eso no nos damos cuenta. Entonces es subconsciente. Entonces la gente a veces dice me siento mal y no sé por qué, pero tu subconsciente sí sabe por qué. Se va almacenando y gobierna tu vida. La mente consciente, la analítica, esa que estamos haciendo tú y yo y ahí con las personas que nos están viendo, que están analizando lo que estamos diciendo, tiene un impacto del 5 al 3% de la información. El resto, el 95 y 97% está en la mente subconsciente. Es decir, lo que gobierna nuestra vida es la mente subconsciente. Y lo que tú tienes que trabajar para formar un hijo feliz es trabajarle la mente subconsciente, no la mente consciente. La mente consciente es la del argumento. Entonces yo, por ejemplo, le digo a la gente, tu hijo siente que no te quiere. Pero si yo todo el tiempo le digo que lo quiero, no, si tú quieres que tu hijo sepa que tú lo quieres, no le digas que lo quieres, solamente. Muéstrale que lo quieres. Claro. Porque ¿qué pasa? El niño está por ejemplo, con el papá. No lo ve casi en toda la semana. Llegó por la noche el papá cansado. Voy a estar con mi hijo. Entonces el hijo feliz. Y bueno, papá, ven, vamos a jugar. Y sí, y le suena el celular. Y entonces él el celular. Perdóname, hijo, un segundito, que es mi jefe. Hola, jefe, ¿cómo está? Claro, jefe, con mucho gusto. Usted sabe que usted cuenta conmigo. Inmediatamente me voy para allá. Yo me apersono de eso. No se preocupe. El niño queda como cuando tú estás hablando por teléfono y te dicen, espera que me entre una llamada. ¿Y qué hay colgado? El niño queda así como esperando y mirando a ver qué es lo que hace el papá. Y oye lo que el papá está diciendo. ¿Qué le dice la mente subconsciente? La mente subconsciente es como un amigo que uno tiene, que es de uno mismo, que le está diciendo cosas. Entonces la mente subconsciente le está diciendo, mire, su papá le está diciendo que usted es muy importante para él, pero para él realmente es importante el jefe. ¿Por qué? Porque él deja todo por el jefe, lo deja hasta usted por el jefe. Y entonces tú terminas la llamada y le dices al niño, mira, mi amor, mañana fijo, es que mi jefe me llamó y tengo que ir. Entonces, ¿quién es más importante? Y se despide con un te amo, hijo. Sí, entonces después dice, pero si yo al niño le digo todo el tiempo que lo amo. Entonces, sí, pero es que tú le muestras al niño que tu jefe es más importante para ti que él. Y entonces él va a decir, no, pero si a mí me ponen a escoger toda la vida voy a escoger a mi hijo. Sí, pero tu hijo no lo sabe. Tu hijo no lo sabe. Y lo importante es lo que siente tu hijo y lo que sabe tu hijo. Entonces, ¿qué es importante? Generar una comunicación que le vaya mostrando a tu hijo a través de hechos lo que quieres que él aprenda. Porque el tema es que así como nosotros hablamos para el consciente y el consciente nos entiende, el subconsciente no entiende de argumentos. Al subconsciente tú le puedes decir todos los argumentos y el subconsciente no. El lenguaje del subconsciente no es el argumento, es la simbología. Son símbolos. ¿Cómo así? Sí, por ejemplo, tú llegas a tu casa, ves la foto de tu hijo y tú dices, mi hijo lindo, y coges la foto y le das un besito. Y tu consciente te dice, ese no es tu hijo, eso es un papel. ¿Verdad? Pero es que ahí está mi Pero hijo. tu subconsciente dice, no, ese es tu hijo. Porque el subconsciente no entiende los argumentos y no distingue la realidad de la mentira. Por eso cuando tú te dices, eso era que no me convenía, tu subconsciente se convence de eso. Tu consciente te dice, sí, claro, eso de ese gustico ahí, que ahí sí va a seguir. Pero tu subconsciente sí se come el cuento. Y si el subconsciente procesa el 95% de la información, ¿quién gobierna tu vida? El subconsciente. ¿Y a quién es que es más conveniente que convenzas? Al subconsciente. Entonces, por eso muchas veces en el tema de los padres dicen, es que yo a mi hijo lo quiero, lo amo, lo demuestro, pero él se siente solo. Sí, se siente solo porque no, su subconsciente le dice, no quieres. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando a veces las parejas se separan? Entonces la gente dice, no, el pelado se acostumbra. Él después se acostumbra. Mejor porque tiene 2 casas. Sí, más bonito. Y ahora tiene 4 papás. ¡Qué bonito! Entonces, ¿qué pasa? Resulta que hay casos. Yo trabajo ahorita mucho no solamente trabajo con niños, trabajo con personas adultas. Y trabajo con personas que tienen problemas porque cuando sus papás eran jóvenes se divorciaron y su papá, por ejemplo, pasa mucho, se desentendió. Entonces se fue, poco hablaba ya. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño sale y ve a su amiguito y ve que su amiguito
lo está consintiendo su papá, que vive con él. Entonces el subconsciente, que es ese amiguito ahí que le habla, le dice al niño, le dice, mira cómo ese señor quiere a su hijito. Pues claro, porque es su hijito. Oye, ¿qué pasó con su papá? Eso le dice el subconsciente. Entonces el niño tiende a decir, si mi papá se fue es porque yo no soy especial. Eso es lo que dice el subconsciente. Y eso se queda ahí. Y eso cobra factura cuando, bueno, va cobrando factura el resto de la vida, pero cuando las personas llegan a 30, 35 años y empiezan a tener dificultades con sus relaciones, por ejemplo, afectivas, todo proviene de ahí. Pero uno piensa que el niño se va a acostumbrar. Otro caso, los papás dejaron a los niños a que los criara los abuelos. No, pero es que los abuelos les dan todo el amor, les dan todo lo que necesitan. Sí, pero ese no es el tema, porque los padres no están solamente para cubrir necesidades, se llaman exteriores, sino necesidades interiores también, y son la parte emocional. Entonces, esos niños siempre dirán que sus abuelos son la cosa más linda del mundo, pero siempre su subconsciente les va a decir qué pasó con tu papá y tu mamá, por qué tú no eres especial para ellos, por qué te dejaron, por qué se fueron, por qué no estaban ahí. Y empieza eso a gestionar la forma de ver la vida. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño siente que cuando era pequeño se sintió abandonado? Ojo, la persona no es consciente de eso, lo maneja el subconsciente, pero en el fondo hay un sentimiento de abandono. Entonces, por ejemplo, llegan a tener una relación de pareja cuando están grandes y se vuelven obsesivamente celosos, por ejemplo, o se vuelven ansiosos. ¿Por qué? Porque está el miedo a que me vuelvan a abandonar. Todo ese tipo de cosas se empiezan a tejer desde la niñez. Y hay otros aspectos, no solamente en la parte afectiva, sino también en la parte profesional. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un niño es criado sin normas? Sin reglas, sin leyes. No hay normas ni reglas, porque en la casa lo dejamos hacer lo que quiera. Es que es niño, sí. Y a mí me trancaban todo cuando yo era niño. El niño tiene el derecho a hacer todo. Y me están coartando mi libertad. Entonces el niño se acostumbra a que él maneja el ambiente, cosa que no es conveniente. Ya les voy a decir por qué. Pero él se acostumbra a eso, el niño va creciendo y va creciendo en ese entorno. ¿Qué pasa cuando sale a la sociedad, cuando llega a un colegio que tiene normas, cuando llega a una empresa que tiene normas, cuando sale a una sociedad que tiene normas? Entonces... se frustra. Y ya. He visto casos en noticieros donde hacen pataletas tipos de 27, 28 y 29 años porque les ponen un parte. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Porque cuando a mí me ponían el parte en la casa, yo... armaba la pataleta y me quitaban el parte en la casa. Eso el comparendo, ¿no? El comparendo. El comparendo. Ahora que me lo pone un policía, yo creo que el policía es mi papá o es mi mamá que me está poniendo el parte. Y cuando no me lo cancela, entonces yo me alboroto y no sé cómo manejarlo. Entonces, por eso nosotros tenemos que entrenar a nuestros hijos para construirles felicidad. No para que estén contentos, es para que estén armónicos con la vida, ¿sí? Para que sepan que la vida tiene normas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hay que empezar a pensar cuando nosotros estamos criando a nuestros hijos es, primero, ¿qué es crianza y cuál es la función de los papás? Entonces, la formación de los hijos, la crianza, que eso muchas personas no lo tienen presente, la gente cree que es cubrir las necesidades exteriores. No, es que yo a mi hijo le doy de comer, ahí tiene la plata, casi no lo veo, pero ahí le tiene lo del colegio. Colegio, salud, la casa, ¿qué más quiere? Vestido, salud, todo. Bueno, resulta que eso no cubre todas las necesidades de los hijos. Los vacíos afectivos empiezan a cobrar factura duro. Entonces, el tema es que a veces... Y los papás, claro, sesgos de confirmación. Graben esa palabra y pueden investigarla ahí en internet. Sesgos de confirmación. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen, es que yo no veo a mi hijo casi porque yo tengo que trabajar, porque yo tengo que trabajar para que pueda vivir en la casa que vive, para que se pueda ir las vacaciones a donde va, para que estudie en el colegio donde estudie, porque es que eso no sale gratis. Yo le voy a decir algo a sus papás. Su hijo valoraría mucho más tener la mitad de lo que tiene y tener el doble de tiempo con usted. Pero nosotros, ese cuento de que mi hijo necesita estudiar en ese colegio, eso lo necesita usted. Usted necesita que su hijo estudie en ese colegio, pero su hijo no necesita estudiar en ese colegio. Entonces hay un tema que nosotros estamos siempre pensando porque todos los papás o la mayoría de los papás, todo lo que hacemos lo hacemos con la mejor voluntad. Ahí sí no vamos a decir que es que el papá lo hace por hacerse loco. No. El papá
si supiera el papá y la mamá cómo afectan a sus hijos, entonces, por ejemplo, pasarían más tiempo con ellos porque se dan cuenta que realmente el no pasar tiempo con ellos les genera vacíos, por ejemplo. Pero eso no lo sabemos nosotros. Nosotros hacemos todo esto, nosotros creemos que realmente el niño va a estar mejor si en lugar de ir a las vacaciones a Melgar, se va para Miami, que va a estar mejor. Eso es lo que nosotros pensamos, que esos son nuestros sesgos de confirmación. Pero no hay un lugar geográfico que llene el vacío emocional, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos ir alimentando las necesidades interiores y las necesidades exteriores. Las de afuera, pero también las de adentro. Y armonizar. Exacto. Y enseñarlos a que armonicen con la vida. Entonces, ¿cómo se armoniza con la vida? Ahí hay una clave para poder armonizar con la vida, y eso tiene que ver con generar algo que se llama formación estratégica. La formación estratégica quiere decir que siempre tienes que pensar que todo lo que hagas es por algo. No pensar que si yo salgo al parque con él, eso se quedó en el olvido. Si voy al centro comercial, eso se quedó en el olvido. Si me hizo una pataleta, ya mañana no la va a hacer. O esos son pataletas de niño, cuando tenga 14 años ya no va a hacer pataletas. Sí las va a hacer, lo que pasa es que no se va a tirar al piso y va a patalear, pero se va a ir a meter droga, por ejemplo. ¿Sí? O va a desarrollar actividades autodestructivas. Esas son pataletas emocionales. O va a el tema del bullying, o le va como decimos vulgarmente, se la va a montar a otro porque está expresando otras cosas. Exacto. Entonces, ese tema es el generar una formación estratégica. Bueno, porque yo te voy a decir algo. Yo soy un contradictor acérrimo del sistema educativo que se aplica en este país y obviamente en otros países de Latinoamérica y del mundo, pero basémonos en este, porque es que toda la formación está orientada hacia la parte académica. Y a nosotros no nos enseñan esto, que deberíamos aprender. O sea, a mí no me parece justo que una persona que nunca en su vida vaya a necesitar aplicar la física o el cálculo o la trigonometría, cosas que son muy importantes para ciertas corrientes, digamos, y que aplican en alguna parte de la vida, pero son hay cosas pequeñas. gente que no le aplica. Hay gente que no le aplica. Entonces, por ejemplo, una persona que no le va a aplicar el cálculo para nada, perder un año por cálculo, yo diría, pierda el año por no aprender esto, a criar a sus hijos, porque eso sí le va a aplicar. Claro. O por lo menos a los niños a que no aprendan de una manera a... ¿cómo se llama esto? Administrar sus sentimientos. O sea, sí, claro, a gestionar emociones. Eso no lo deberían enseñar. Pero bueno, no lo enseñan y para eso estamos acá. Entonces, en términos generales, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Que los papás, hablo de mamás y papás, sepan formar a sus hijos de una manera que sean armónicos con la vida. Traducido a felicidad. Sean armónicos con la vida. Para eso se requiere que ellos entiendan, por ejemplo, que hay dos herramientas fundamentales permanentes para lograrlo y son firmeza y asertividad. Eso, anótelo ahí con el sesgo de confirmación. En este momento está apareciendo firmeza aquí en el programa. Firmeza y asertividad. Con la aclaración, advertencia, nunca confunda la firmeza con la agresividad. Sí, claro. La firmeza es necesaria, la agresividad no es necesaria, es malísima. Y nunca confunda la asertividad con la debilidad. Nunca se debe confundir. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es la forma de poder comunicar y contactarse y conectarse sin maltratar. Eso es la asertividad. Es decir, yo puedo tener firmeza con mi hijo sin ser agresivo. Y yo puedo ser asertivo con mi hijo sin ser permisivo. Porque, mira, hay personas que dicen, no, es que al niño hay que darle al menos una palmadita, o a la niña hay que darle una palmadita. Eso por eso no se le va a dañar nada, porque eso es una palmadita pequeña. El tema no es el impacto físico, porque si la palmadita es pequeña, de pronto el impacto físico, ese sí en 2 días o en 1 día o a la media hora se va a pasar. Es el impacto psicológico, porque cuando un niño está siendo agredido por una persona adulta, es como si a ti te agrede una persona que te está apuntando con un revólver y te pega y tú no puedes hacer nada. Ese sentimiento de indefensión, ese sentimiento se queda en tu cerebro y empieza a generarte unos miedos. Esos miedos se quedan en el subconsciente y van apareciendo. Y entonces el miedo activa algo que tenemos en nuestro cerebro que se llaman los núcleos amigdalinos, que se conoce como la amígdala cerebral, pero es cerebral, no la amígdala aquí, la garganta cerebral.
Y esa es una alarma. Y esa alarma activa nuestro sistema de supervivencia. ¿Por qué? Porque se detecta una amenaza. Pero acordémonos que el subconsciente no distingue entre la realidad física y la imaginaria. Entonces, si tú te lo imaginas, para tu subconsciente es como si estuviera pasando en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando una persona cuando ya es, por ejemplo, creció o es adulta y empieza a sentir ansiedad y no sabe por qué, son miedos guardados que están activando tu sistema de defensa, porque imaginariamente y en tu subconsciente hay símbolos de amenaza que están ahí frente a algo que están viendo y que asocian con tu pasado y con la agresión que tuviste o que te dieron, o con el sistema de indefensión. Y eso se puede hacer, y eso puede resultar en que una persona se puede asociar la agresividad como algo normal. Entonces tengo una pareja que me agrede, entonces mi subconsciente me dice, pues es que así es la vida, aguántese, ¿verdad? Sí, claro. O me vuelvo una persona muy agresiva porque cuando a mí me pegaron y tuve ese sentimiento de indefensión, entonces yo después digo, a mí nadie me vuelve a hacer eso. Y entonces cuando una persona me habla fuerte, entonces yo creo que me va a pegar. Mi subconsciente actúa así y yo respondo agresivo y respondo fuerte y respondo con ese sentimiento de a mí no me la van a volver a hacer. O lo que dicen los papás de que responde con 2 piedras en la mano. Uy, pero qué carácter, oye. Exacto. Entonces todo eso proviene, uno va almacenando eso y después uno empieza a aplicar la vida y resulta que todo en la vida tiene una razón de ser que viene desde nuestro subconsciente. Entonces, firmeza no es agresividad, pero la firmeza es necesaria. ¿Por qué? ¿Qué es un papá y una mamá? No son los que cubren las necesidades exteriores, son los guías de la vida. Son los guías de la vida. ¿Cuándo necesitas un guía? Te vas para una montaña, no la conoces, una montaña que tiene muchos caminos, que pueden haber peligros, tú contratas un guía. Imagínate que ese guía aparece, sales tú con el guía y el guía llega y encuentra una Y. Y entonces te dice, ¿derecha o izquierda? Espérate, no, vamos por la derecha. No, vamos por la izquierda. ¿Qué contraté? Entonces, tú mejor nos devolvemos. Te pregunta, ¿y tú qué crees? Entonces tú dices, no, pues no sé, Pero se ve como mejor la derecha. Vámonos por la derecha. Y entonces el guía sigue y cada vez que llega a un punto dice, bueno, por acá o por allá. Y empieza a meterse por un lado y después dice, no, devolvámonos porque aquí no es la cosa. Automáticamente, ¿qué pasa con ese guía y contigo? Automáticamente, como tú empiezas a darte cuenta que el guía no sabe para dónde va, tú empiezas a tomar decisiones. Entonces cuando el guía ya después de un tiempo te dice, vámonos por aquí abajo, tú le dices, no, vámonos aquí por arriba. Y tú empiezas a guiar al guía. Okay. Ahora, ¿qué pasa cuando el guía es el que te dice, vamos a irnos aquí por la izquierda? Y tú le dices, pero se ve más bonito por la derecha. Sí, pero una cuadrita, ahí al lado está feísimo. Nos vamos aquí que por la izquierda, que es lo mejor. Y te empieza a decir por acá, por allá, y empiezas a encontrar el camino fluido, la parte chévere, te dice qué hacer, qué no hacer. Entonces tú no opinas nada. Si el guía te dice, bótate por ahí, tú te botas. ¿Por qué? Porque el guía sabe lo que hace. Y nosotros, como somos seres de manada, los niños necesitan un guía que les diga por dónde ir con asertividad. Cuando tú no eres un buen guía, el niño empieza a tomar sus decisiones por su cuenta y te empieza a contradecir y te empieza a decir a ti qué hacer. ¿Verdad? Entonces por eso es las casas, en muchas casas, ¿quiénes son los papás? Los líderes de la casa. Pero no, el líder es un niño de 4 años donde todo lo que diga el niño se hace. Entonces se cambian los papeles. Entonces es el tema de firmeza. ¿Por qué? Porque la firmeza es como cuando tú vas por un... Genera seguridad. Claro, si tú vas por un puente colgante y te empiezas a agarrar de los lados y los lados empiezan... ¿Qué es lo primero que tú haces? Sueltas las baranditas que se están moviendo y empiezas a caminar por tu cuenta. Pero si tú vas por un puente que tiene firme, tú te agarras con firmeza. Entonces, es que mi hijo no me tiene en cuenta. ¿Pero qué lo va a tener en cuenta si usted es una persona que no es estable? No le brinda estabilidad, no le dice para dónde es que debe ir, sino que le preguntas a tu hijo, porque es que yo tengo que dejar que mi hijo construya su propia vida. Sí, construya sus expectativas, pero no lo puedes poner a que es como si te sientan en un avión y te dicen maneje el avión. Bueno, el niño llegó a la vida que aprender cómo se maneja la vida. ¿Y quién lo guía? Tú. Entonces, se necesita firmeza, no agresividad. No agresividad. La agresividad es mala. Está totalmente comprobado que la agresividad en las crianzas dañan estructuras del cerebro. Y entonces estas personas empiezan a generar un comportamiento de vida. Su sistema de creencias está afectado por la agresividad. Bueno. Pero perdón, lo interrumpo. Y ahí va una pregunta que de pronto no estaba acá, que teníamos contemplada. Okay. Y es el tema de que, listo,
Primero, con respecto a lo que está diciendo, y es que la gente efectivamente le dice, no, es que no hay que ser violento con los niños, no hay que pegarles. Sí. Pero las papás dicen, es que yo no le puedo pegar al niño, pero no son firmes entonces en sus decisiones. Y la pregunta a la que voy es que ya cuando definitivamente hicieron el daño, ya el niño toma sus propias decisiones, ¿cómo corregir el camino y volver a tomar esas riendas justamente para revertir lo que ya hice mal? Exacto, ahí es donde empezamos nosotros a entrenar a los hijos, porque mira, nosotros hacemos un entrenamiento que es el que menos hacemos, pero que debería ser el que más hacemos, que es para los que no han tenido hijos todavía. Ese es el mejor, porque entonces desde pequeñitos el niño entra en una construcción ya estratégica, es decir, ya sabe para dónde vas. Lo otro es, tenemos un hijo y pues criémoslo. ¿Y cómo lo vamos a criar? No, pues ahí vamos viendo, ¿sí? Y ahí vamos viendo, es que lo vamos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya después de que se ha empezado a generar un camino, depende de dónde vaya el camino, más antes es mejor. Empezamos a cambiar nosotros como papás nuestra información, nuestro entorno con nuestro hijo para que nuestro hijo entienda que las cosas cambiaron y su cerebro se acostumbre. Porque ¿qué es lo que hace una persona? Mira, un dato. Cuando un bebé nace, tiene casi el mismo número de neuronas que un adulto. Es decir, estamos hablando de más o menos unos 80.000 a 100.000 millones de neuronas que tiene un bebé cuando nace a un adulto. ¿Y por qué el bebé no puede caminar, no puede hablar, no puede tomar decisiones igual que un adulto? Porque es que el tema no es de neuronas, el tema es de información. Cuando el niño llega, está sin información. ¿Qué es la información en forma física? Son conexiones neuronales. Cada vez que tú aprendes algo, que tú experimentas algo y vives algo en la vida, se generan conexiones neuronales. Y eso es lo que no tienen los niños al mismo nivel de un adulto. Eso es lo que trae muy poquito. Entonces, ¿qué es lo que estructura y qué es lo que hace el niño? Generar información, que es la información que le va a permitir vivir en la vida. Si tú le das información errónea, va a actuar de manera errónea. Pero si tú le das la formación que debe ser, entonces él va a actuar armónico. Ahora, ¿cuál es el propósito de la crianza? La gente no sabe para qué está criando a su hijo. Usted está criando a su hijo para que sea una persona que armonice con la sociedad. Para eso es que uno crea a sus hijos. ¿Y cuál es la mejor forma de que una persona llegue a armonizar con la sociedad? ¿Cómo se prepara? Pues dándole un ambiente lo más parecido a la sociedad. ¿Verdad? ¿Cómo haces tú cuando te entrenas para un avión? Pues te metes a un simulador que simula casi lo mismo que está pasando en vuelo. Ahí te puedes caer en ese simulador. Pero ya después aprendes a no caerte en el simulador y muy posiblemente no te caes. Pero si el simulador es diferente al vuelo y aprendiste a no caerte en el simulador, cuando salgas al vuelo te vas a caer porque no sabes, el simulador era diferente. Entonces, ¿qué tiene que hacer una familia? Tiene que operar como opera la sociedad. Exactamente igual. ¿Y qué tiene la sociedad? Normas. La sociedad tiene peligros. La sociedad necesitas en la sociedad armonizar con la gente. Tienes que aprender a respetar. ¿Sí? Porque si en la casa es todos quietos, llegó el niño, sírvanle al niño. Cuando llegues al banco te van a decir, todos, llegó el señor, atiendan al señor. No, eso no va a pasar. Haga la fila. Sí, haga la fila. Y entonces fila, horrible la fila. Entonces la fila no es horrible. Tú la descifras horrible porque nadie te enseñó a hacer una fila. Nadie te enseñó a respetar. Entonces, cuando tú aprendes que en tu casa tienes normas, si no obedeces las normas tienes consecuencias, que no es que te van a pegar, sino tienen consecuencias. Entonces, cuando tú negocias con tu hijo y tú le dices a tu hijo te dice, por ejemplo, el caso de uno negocia mucho por ejemplo, con los adolescentes. Con todos negocia, pero por ejemplo con los adolescentes. Papá, déjame salir el fin de semana con mis amigos. Perfecto. ¿A dónde vas a ir? Sí, claro. ¿Con quién y a dónde? ¿Con quién vas a ir? ¿Quién te va a llevar? ¿Quién te va a traer? En mi caso particular es quién te voy a llevar y quién te voy a traer. Pero yo también hacía eso. Sí, claro. Yo siempre le dije a mis hijos, a mí no me interesa si tú sales a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, claro, cuando ya están más grandes, ¿no? Yo no quiero que tú vayas a hacer lo que yo hacía muchas veces cuando pequeño, cuando joven, que yo salía y si no tenía palmos me iba caminando a las 4 de la mañana. No, dime yo y te recojo. ¿Sí? Pero ejercer un control asertivo. Y además, por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, por ejemplo, si mi hijo no, mira, me lleva a fulanito, nos venimos a tal hora y yo estoy aquí. ¿A qué hora vas a estar? No sé, a las 12 de la noche, por decirlo así. A las 12 de la noche. Ok, ¿qué pasa si no llegas a las 12 de la noche? Si no llegas a las 12 de la noche, el próximo fin de semana no sales.
yo ahí no le estoy pegando. Y si me llega después de las 12 de la noche, el próximo fin de semana, no sales. Y cumplir esos castigos, porque es que mamás, ay, es que pobrecito, es que, sobre todo con los varones, ¿no? Ay, es que va a salir con la novia, ¿cómo le voy a prohibir eso? Sí. Eso pasa muy frecuentemente. Entonces, no cumplen los castigos. Entonces, cuando tú dices, yo todo esto lo viví, o sea, yo más allá del conocimiento ancestral de lo que he estudiado en neurociencia, psicología, yo soy papá. Y yo ya tengo los resultados porque mi hija menor tiene 25 años, entonces ya puedo evaluar cuáles fueron los resultados de lo que yo apliqué, ¿verdad? Entonces yo eso lo aplicaba con mis hijos. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba el fin de semana y, es que queremos salir. No, la vez pasada tú no llegaste a la hora que es y hoy no vas a salir. Pero, no vas a salir. Yo no necesito romperle la cara para eso. Simplemente le digo, no va a salir y no sale. Es que me parece terrible. Sí, yo te entiendo que estés ofuscado. Yo también estaría ofuscado, pero no vas a salir. Igualitico no vas a salir. Entonces, al poco tiempo, ¿qué piensan ellos? Mi papá cumple. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la próxima vez que tenían que llegar a las 12, llegaron faltando 5 para las 12. Y hay muchos hijos que inclusive contestan una frase que teníamos nosotros en nuestra adolescencia. Es, el regaño de las 3 es el mismo regaño de las 4 o el regaño de las 5. Eso claro. Igual no importa. Mira, hay un factor que se presenta mucho en temas de crianza, sobre todo con los niños pequeños, y son lo que yo llamo los papás o mamás, que son los gruñones permisivos. Okay. Entonces el gruñón permisivo es el que le dice la mamá, por ejemplo, al niño, mi amor, pactamos que era una hora de videojuegos. Mamá, media hora más de videojuego. Entonces la mamá empieza, claro, media hora, con ese cuentico me tiene siempre, y es que esos videojuegos son malísimos porque usted no estudia por estar en ese video, y le pega un regañón igualito, sigue la media hora ahí. Y le da el permiso de la media hora. En lugar de decirle, no, mi amor, nosotros pactamos eso, se apaga el videojuego ya. Entonces cuando el bla 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 bla, entonces ¿qué le dice el subconsciente? El amiguito ese, ¿qué le dice al niño? Le dice, usted te siga jugando, que eso se llama cantaleta. Entonces, ¿qué estás aprendiendo desde tu subconsciente? Tu papá no cumple, tu mamá no cumple, lo único que hacen es cantaleta, y la cantaleta es cantaleta, entonces yo no oigo la cantaleta. Entonces empiezan todos esos factores. Pero cuando tú dices cumple, entonces ahí sí asocias que cumple. Y cuando cumples con asertividad es mucho mejor. O sea, la asertividad no causa daño. La asertividad es hacerlo sin maltratar. Es una firmeza sin maltratar. Ahora, tú puedes negociar con tus hijos. Claro, negocia con tus hijos. No, que es que este fin de semana no voy a salir. No, pero es que mira, yo te propongo que hagamos esto. Bueno, si tú me cumples esto, ya. Esto que no me cumpliste, ya lo tienes que pagar, porque ya lo hiciste. Pero partamos desde otra negociación y me la cumples. Que es lo mismo cuando tú le dices a tu hijo, el fin de semana te voy a llevar al parque. Cúmplele. Sí, tal cual, tiene que ser recíproco. Exacto. Entonces, porque eso hace que el subconsciente asocie, mi papá y mi mamá son personas que cumplen, son personas firmes y no son personas agresivas. Y siempre anotar eso ahí con el sesgo de confirmación. Te lo vuelvo a colocar aquí. Firmeza y asertividad desde la tranquilidad. Sí, y eso nos cuesta mucho. Claro, porque es que lo que pasa es que, mire, en términos, es que este tema de crianza es muy extenso, y pues por eso tenemos que entrenar a la gente. Pero, por ejemplo, cosa fundamental es que tú identifiques cuál es la personalidad de tu hijo. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es el temperamento más el carácter. ¿Sí? El carácter no es que si el niño es bravo es de carácter bravo. No, eso no es carácter. Es que el niño es así. Sí, no, y eso no es carácter. Carácter es la capacidad de tomar decisiones y sostenerse sobre ellas. Eso es lo que es el carácter. Un carácter fuerte es el que dice, no hago esto y no lo hace. Sí lo hago y sí lo hago. ¿Cuál es el mejor carácter? Existe el débil, el medio y el fuerte. ¿Cuál es el mejor? El medio. Porque el carácter débil es uno que se deja barrer para todo lado. El carácter fuerte defiende lo que quiere, pero puede llegar a ser atropellador. Y además es terco. Sí. Y el carácter medio es el que te permite saber qué es lo que quieres, irte por donde quieres, pero contemplar la posibilidad de que hay otros caminos. Si alguien te dice, no, mira, esto no es así, tú escuchas por qué no es así, por esto, y a lo mejor tú dices, oye, sí tienes razón, y vas por donde vas. Pero a lo mejor te dan una justificación que no es. Entonces tú dices, no me convences. No me convence, me voy por donde era, y tienes tu firmeza. Eso es carácter. El temperamento es lo que te dice si eres una persona activa, pasiva, si eres social, si eres emocional, si eres dominante, si eres conciliador. Y tú tienes que aprender a cómo comunicarte con la personalidad de tu hijo. Porque un niño que es activo dominante se comunica más con el argumento. Un niño que es pasivo emocional se comunica más desde las emociones.
¿verdad? El social se comunica más desde el juego, desde la diversión, y tienes que aprender, porque es que hay gente que dice, es que yo los cría a los dos igualitos, y mire que son completamente diferentes, el uno me hace caso, el otro no me hace caso. Son personas diferentes, pero les diste el mismo lenguaje. Entonces uno tiene que aprender eso. No le enseñan en la escuela. Por eso sí debería uno perder el año. ¿Sí? Entonces, cuando tú aprendes a identificar cuál es el temperamento de tu hijo, encuentras cuál es la fórmula de comunicar. Ahora, la tranquilidad. Mira, la tranquilidad es la mejor forma de comunicación. Eso está absolutamente comprobado. ¿Por qué? Porque es que resulta que nosotros, como te he dicho desde el principio, nosotros manejamos toda la parte racional con la parte de la corteza, con la corteza cerebral, ¿sí? Que aquí en la corteza prefrontal es donde se maneja la toma de decisiones, el control de las emociones, es lo que se piensa, lo que analizas y va desde lo racional o lógico. Y está el sistema límbico, que es el sistema de emociones. Entonces, las emociones no son muchas buenas consejeras para tomar una decisión. Entonces, si tú estás enfadado y tomas una decisión enfadado, puede ser que no la tomes tan bien. O si estás demasiado contento. Ay, todo es un chiste, todo es un chiste. Muchas veces nosotros tomamos unas decisiones de que estamos chévere y tomamos la decisión y después decimos, oye, ¿yo por qué hice eso? ¿Sí? Entonces, muchas veces las emociones no son buenos consejeros. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los procesos emocionales se vuelven robustos, apagan los procesos racionales y viceversa. Cuando los procesos racionales son fuertes, se bajan los procesos emocionales. Entonces, por eso es que cuando tú estás, imagínate que tú estás con una angustia terrible y alguien te dice, oye, ven, te voy a proponer un negocio. Entonces tú dices, no, ahorita no me hable de negocios, que yo estoy angustiado. Porque tu emoción no te deja pensar, ¿verdad? Razonar. No te deja razonar, no te deja tomar buenas decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú entras en tranquilidad y la emoción tu estado emocional es estable, tu corteza prefrontal funciona perfecto. Las neuronas asociativas, todo funciona perfecto. Entonces puedes analizar mejor, tomar mejores decisiones y puedes irte para el lugar donde quieres con mayor asertividad. Entonces, cuando tú te comunicas con tu hijo de manera tranquila, cuando tú le llamas la atención o le pones una comparendo desde la tranquilidad, es muchísimo más efectivo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la agresividad, entonces el subconsciente de tu hijo dice, me está atacando, no me está corrigiendo, no me está enseñando, me está atacando y lo que necesito es que no me haga daño. Sí, total. Entonces no escucho. Pero cuando uno está diciéndole, mira, tú no puedes salir porque nosotros quedamos en que tú hacías esto, no lo hiciste, no puedes salir, entonces no hay un sentimiento de ataque. Pongo un ejemplo para los que muchas veces no creen en eso. En las parejas. Es diferente cuando llega la pareja de uno alborotada de brava. Yo no quiero seguir con usted porque usted y tal, ay, yo no quiero y tal, bla, bla, bla. Es muy diferente cuando la persona llega tranquila y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo decidí ya no seguir contigo. Ahí sientes un frito en el estómago y dices, esta vaina se acabó. En la primera uno dice, ay, qué cantaleta. Ay, sí, qué cantaleta. Yo ahorita es ahora que se calme. Necesito hablar contigo. Oye, y es serio. Wow. Yo te agradezco el tiempo, pero ya no voy a seguir contigo. Entonces uno dice, ya no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces, de esa misma manera, los niños, cuando uno va desde la tranquilidad, uno le explica al niño. Ahora, no solamente hay que identificar el temperamento de los niños, el temperamento tuyo, porque tú tienes que aprender a gestionar tu temperamento. A conocerse uno mismo. Es claro. Que uno tiene que partir desde uno para poder llegarle a los demás. Entonces el activo dominante es muy dado al argumento y es muy impositivo, ¿sí? Que es parte de su personalidad, eso no lo va a quitar. Porque el temperamento no se cambia, se gestiona. ¿Qué haces tú con ese temperamento? Pero está el emocional. Entonces hay gente que me dice, es que vieras, mi hijo me manipula. Sí, además consciente de que lo manipula. Sí, claro. Él sabe que a mí me parte el corazón, ¿sí? Y entonces yo lo dejo hacer lo que sea. Ese niño se está formando como una persona manipuladora, que al final no le va a importar decirle qué a otra persona y hacerle sentir qué a otra persona para lograr lo que quiere, ¿verdad? Y al final, cuando esa persona y su subconsciente le dice, eres un manipulador, esa persona se siente horrible. Sí, claro. Entonces todo eso se viene en contra. Entonces, cuando tú vas desde la tranquilidad, el niño, cuando no se siente atacado, el niño entiende que el error fue de él, no del papá o de la mamá. Sí, porque cuando está siendo atacado, lo que dicen, no, es que ahorita me están atacando porque está bravo. Que esa es la otra, ¿no? Tú no le pegas a un hijo porque lo eduques, porque lo quieres educar. Eso es mentira. Tú le pegas a tu hijo porque estás brava
o porque estás bravo y porque estás desahogando la frustración. Tú no estás tranquilo y dices, te voy a pegar. No. Estás bravo y pegas. Entonces, cuando yo estoy siendo impulsivo, porque soy una persona impulsiva, yo tengo que, cuando vaya a generarle a mi hijo un proceso de formación, tengo que primero aprender a tranquilizarme yo. Sí, claro. Porque me siento alterado. Entonces, si yo me siento alterado, uno tiene que aplicar lo que conocemos normalmente, que es la resolución de conflictos. Y cuando uno va a hacer la resolución de conflictos, hay un objetivo que te va a sorprender: es resolver el conflicto. ¿Sí? Pero mucha gente no llega a resolver el conflicto sino a ver cómo tengo la razón. No, hay que resolver el conflicto, y para resolver el conflicto necesitamos estar tranquilos y escuchar. ¿Sí? Entonces uno escucha: ¿por qué hiciste eso, hijo? Por esto y por eso. Te comprendo. Igual llevas la sanción. ¿Sí? Te comprendo. Porque es muy importante comprender a los hijos en las emociones. Ese es otro cuento. Por ejemplo, el niño está triste y llora. Y entonces llega el papá y la mamá le dice: ¿por qué estás triste? Porque se me perdió el juguete. Pero no te pongas triste por eso. Entonces el subconsciente le dice: oiga, usted tiene algo malo porque se le perdió el juguete y está triste. No, hay que decirle: oye, ¿de verdad estás triste? Ven, te abrazo. Yo también estuviera triste, pero estoy aquí para acompañarte. Entonces el niño dice: estoy bien. Sí, porque claro, estoy acorde. Pero si tú le dices: no te pongas triste por eso, supéralo. Sí, entonces entran en conflicto. Entonces no, acompañar a los niños en sus emociones y entenderlos. Es que estoy muy bravo. Sí, yo entiendo que estés bravo. Yo también estaré bravo, pero igual no sales. Sí, claro. Porque entiendo cómo estás, pero eso no va a ser. Porque es que hay unos temas ahí. Por ejemplo, hay gente que dice: no, eso los psicólogos no sirven para nada, porque es que dicen, a los niños no se les puede decir nada, sino hay que dejarlos que hagan lo que quieran. No, la psicología no dice eso. La psicología lo que dice es: no lo agredas. Sí, claro. Existen formas. O hay gente que dice: no, es que dicen que yo no tengo que ser permisivo conmigo, entonces yo lo tengo que secuestrar y amarrar y manipularlo. No, nadie está diciendo eso. Lo que está diciendo es que si tú eres una persona débil, el niño se va a sentir solo, como cuando tú vas por la montaña con el guía que no sabe para dónde va. Entonces tú estás con el guía, pero te sientes solo porque estás igual como si no estuviera el guía. Entonces necesitas tener una firmeza para poder mostrar a tu hijo que lo que dices es lo que realmente conviene, que te vaya a creer, que te crea, ¿verdad? Bueno, eso es un mundo de cosas en las que nosotros vamos mostrándole a los hijos cómo hacer para que la comunicación con tus hijos y la conexión con tus hijos los lleve a ser personas estables. Porque es que a mí me da risa, porque a veces me llaman y me dicen: Rafael, es que quiero que veas a mi niña o a mi niño porque se está comportando mal. Como quien dice: oiga, llegó el carro al mecánico y le digo: mire, es que le está sonando ahí una vaina, yo paso ahora más tarde y me le arregla eso. No. Sí, total. Ay, primero venga, yo hablo con usted, porque es que la que me está hablando raro es usted. Es que quiero que hables con mi hijo porque tiene un comportamiento. No. Hablo con usted. El comportamiento de tu hijo es el producto de lo que tú estás haciendo con tu hijo. Entonces, es que mi hijo es muy grosero conmigo. Claro, porque tú le enseñaste a ser grosero. No porque yo no digo groserías. Yo no te estoy diciendo que le enseñaste a decir groserías. Te estoy diciendo que le enseñaste a ser grosero. ¿Por qué? Porque cuando el niño es grosero contigo, tú no dices nada. O porque cuando el niño es grosero contigo, él finalmente consigue lo que quiere. No porque a veces se pone grosero porque no quiere salir y yo no lo dejo salir. Sí, pero a lo mejor lo que quiere no es salir, es llamar tu atención. Entonces hay que ver qué es lo que quiere para poder generar la comunicación, para que el niño vaya a crecer estable. Entonces, cuando un niño tiene normas y se da cuenta que las normas no son restrictivas y no son necesarias, pues las toma de normal. Yo creo que todos conocemos a personas que les encanta saltarse las normas. Sí, claro. No, el semáforo está en rojo, pasémonos. No dejan entrar, metámonos por allí. Personas que fueron criadas sin normas. Es que todos estos temas de la creencia son bien complicados y a todos nos interesa, Rafael. Le tengo una pregunta bien importante. Y es que, teniendo en cuenta todo lo que nos acaba de mencionar, ¿cuáles serían esas fallas más comunes que cometemos los padres y cómo corregirlas? Porque es que es importante definir cuáles son esas fallas, que son... Debe haber alguna estadística que diga cuáles son las más comunes. Total. Y normalmente en la cultura latinoamericana casi que es una regla general. Es muy parecido, sí. Exacto. Y también cómo realmente solucionarlas. Pero espérese, no me vaya a contestar
porque esto nos da para mucha más conversación y lo vamos a dejar para el próximo capítulo, ¿le parece? Perfecto, genial. Listo, entonces, y ustedes tampoco se separen, nos vemos el próximo miércoles, ya saben todo el mundo, miércoles 7 de la noche en el canal de Los Puntos sobre las IES, nos pueden seguir en este canal de YouTube, en nuestras redes sociales TikTok, Instagram y Facebook, y pues nada, los esperamos en el próximo capítulo que seguimos hablando sobre todo este tema de gestión de las emociones y cómo crear a nuestros hijos. Nos vemos en una próxima.